El otro día estaba viendo la película El Lobo de Wall Street y me gustó mucho una escena, se me hizo muy interesante. En esa escena estaba Jordan Belfort, que era un corredor de bolsa que estaba haciendo mucho dinero a través de negocios que, aunque eran en cierta parte legales, explotaban un poco la ignorancia de las personas que no sabían cómo funcionaban las inversiones. Pero me llamó la atención la escena donde está él y se acerca a él un hombre joven. Este hombre joven era llamado Donny Asoff y le dice, le dice, comienza la conversación diciéndole, he visto tu auto muchas veces, un Jaguar amarillo muy bonito. Era un auto obviamente último modelo, muy hermoso, de los más preciosos de aquella época. Y este hombre se acerca y le pregunta, ¿a qué te dedicas? Estaba muy interesado en saber a qué se dedicaba Jordan, que le permitía comprarse ese carro. Entonces, una vez que Jordan le explica qué es lo que él hace, entonces este hombre joven le dice, si tú me muestras un recibo de que en realidad tú ganas eso que dice que tú ganas en un año, yo renuncio a mi trabajo y comienzo a trabajar para ti. La escena me pareció muy interesante y como pastor mi mente siempre está pensando en cómo las cosas se relacionan con la cosmovisión bíblica y especialmente pensando en cómo ciertas cosas las puedo utilizar como una ilustración para una predicación, y pues se dio el caso. Entonces pensaba en esta escena y pensaba que era muy similar a cómo Jesús llamó a sus discípulos. Lo que Donny, este hombre joven, prácticamente le estaba diciendo a Jordan es, quiero ser como tú. Quiero hacer lo que tú haces para poder tener lo que tú tienes. Donny prácticamente le estaba diciendo, quiero ser tu discípulo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les estaba diciendo precisamente eso. Vengan, síganme y sean como yo. Y de hecho Jordan comenzó a enseñarle a Donny todo lo que él sabía acerca de inversiones y cómo estafar a las personas. Y me hizo pensar en que casi siempre estamos siendo discipulados sin realmente pensar que estamos siendo discipulados. Y también me hizo pensar que aunque tal vez no lo hagas intencionalmente, estás discipulando a las personas la mayor parte del tiempo. Si eres padre, si eres madre, estás discipulando a tus hijos. A pesar de que no lo estés haciendo intencionalmente, todo lo que dices, lo que haces, aquellas cosas que valoras, aquellas cosas que no valoras, de alguna manera estás discipulando a tus hijos, estás discipulando a las personas alrededor de ti. Si tienes influencia, estás discipulando a las personas, les estás comunicando a las personas qué es lo que más valoras, qué es lo que haces. Donny le dijo a Jordan, he visto tu auto, vi tu Jaguar, y eso me llamó la atención, y por eso, de hecho eso fue lo que él provocó que él viniera con Jordan y quisiera preguntarle, ¿a qué te dedicas? Y quiero hacer lo que tú haces para poder tener un carro como el tuyo. Y me hizo pensar también en esto, me hizo pensar qué es lo que las personas están viendo en mí. Y obviamente ahora te lanzo la pregunta a ti, ¿qué es lo que las personas están viendo en ti? Creo que es una pregunta muy interesante. Y la verdad, siendo honesto, es una pregunta que tal vez me da un poco de miedo. ¿Qué es lo que las personas ven en ti? Y una pregunta que tal vez nos pudiera dar más miedo, o no miedo, pero tal vez nos puede desafiar un poco. Otra pregunta sería, ok, eso que las personas ven en ti, ¿los hace querer seguirte o querer alejarse de ti? Cuando las personas ven nuestra vida, dicen, yo quiero lo que esa persona tiene. Yo quiero creer lo que él cree para poder vivir como él vive. Yo quiero tener esa fe que él tiene, o quiero saber a quién está siguiendo él y quiero seguir a la misma persona. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos encontraron en Jesús algo digno de seguir. Y es muy interesante pensar que Jesús no tenía un Jaguar. De hecho, Jesús andaba a pie. Y eso nos hace pensar, ¿qué era lo que Jesús tenía que hizo que estas personas, que estos hombres quisieran seguirlo? Que estos hombres aceptaran el desafío de Jesús para seguirlo. ¿Qué es lo que había en Jesús? ¿Qué es lo que ellos vieron en Jesús? Y lo que yo creo que ellos vieron era una causa digna de seguir. Una causa que vale la pena seguir. Y ese es el título de este mensaje. Una causa que vale la pena seguir. Hola, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz. Y hoy tengo el gusto de compartir la palabra de Dios contigo. Compartirla contigo que eres parte de Renuevo, que eres ya parte de la iglesia. Y también contigo que nos estás viendo donde quiera que estés. Déjame decirte, déjame invitarte. Queremos que te sientas parte de nosotros. No importa si vives aquí
en nuestra ciudad de La Paz, o si vives en otro lugar, queremos que te sientas parte de Renuevo, parte de nuestra comunidad. También nos gustaría conectar contigo, así que al terminar este video nos gustaría que nos enviaras un mensaje para poder conocerte, saber quién eres y de dónde nos estás viendo. Continuamos con el mensaje. La semana pasada terminamos diciendo que los amigos sagrados nos estimulan y desafían a ser transformados a la imagen de Jesús, porque hemos estado hablando acerca del discipulado, de relaciones que nos transforman. Hemos hablado también acerca de vivir en misión. Vivir en misión es un desafío que vale la pena vivir. Y hoy veremos cómo cuando seguimos a Jesús, cuando somos desafiados a vivir nuestras vidas en misión con Jesús, somos desafiados por lo menos en 3 aspectos. Y vamos a ver de cómo somos desafiados a caminar en lo desconocido, somos desafiados a vivir en comunidad y somos desafiados a morir a nosotros mismos. Lo primero entonces es que somos desafiados a caminar en lo desconocido. En Lucas capítulo 10 versículos del 1 al 9 encontramos lo siguiente. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entran a la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Como cristianos nos gusta decir la frase, si Dios invita, Él provee. Otros dicen, si Dios invita, Él paga, ¿no? Que prácticamente es similar. Entonces, nos gusta esa frase de que si Dios invita o si Dios envía, Él provee. Y aunque es cierto, esto no significa que Dios siempre nos muestra cómo va a proveer o cuándo va a proveer. Quienes trabajamos en el ministerio sabemos esto. Aunque es cierto, nunca sabemos cómo Dios lo va a hacer y a veces Dios nos dice, hazlo, aun cuando todavía no te digo cómo va a hacer todo el plan. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, deja a tu familia extendida, ve con tu familia, con los tuyos, con tu familia nuclear y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Es bien interesante esta orden, este mandamiento que Dios le da a Abraham, ¿no? Sal de tu tierra y ¿a dónde, Dios? ¿A dónde me vas a enviar? Yo te voy a mostrar la tierra, ¿ok? Es un llamado difícil. Somos desafiados a caminar en lo desconocido. Hoy en día tal vez muchos lo hacemos de manera diferente o tal vez nos acercamos a desafíos como estos de manera diferente. Dejamos un trabajo, pero hasta que Dios nos muestra otro. O a lo mejor tomamos una decisión si nosotros podemos ver que detrás de esa decisión hay un buen respaldo. Y no hay nada de malo con eso. Yo sé que todas las veces que tomamos decisiones así, estamos buscando ser responsables financieramente, relacionalmente, en muchos aspectos. Pero me pregunto cuánto de nosotros a veces, en ocasiones, podemos a lo mejor poner la responsabilidad como una excusa para no obedecer a Dios. Que a lo mejor Dios nos está diciendo algo como Abraham, sal de aquí. ¿A dónde? Yo te voy a mostrar, pero primero sal. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos abiertos o seguimos a Dios incluso en medio de ese tipo de decisiones, donde para otros que no están dentro de la decisión tal vez podría parecer irresponsable? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a confiar en Dios de esa manera? Y una vez más, no siempre es una fórmula, no siempre podemos decir que Dios siempre actúa de esta manera o Dios siempre actúa de esta otra manera. A lo que voy es que tenemos que estar dispuestos a caminar en medio de lo desconocido cuando estamos siguiendo a Jesús. Al seguir a Jesús muchas veces seremos desafiados a vivir de esta manera. En esos versículos que acabamos de leer, los discípulos fueron enviados de 2 en 2, fueron enviados sin comida.
Y Jesús les dijo, ni siquiera lleven una bolsa de viaje. Yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué Jesús les dijo, ni siquiera lleven una bolsa de viaje? Yo creo que la razón es para que no sintieran la tentación de agarrar algo por el camino, algo que se les atravesara, como diciendo, Señora, pues, tú entiendes, ¿no? Sino que Jesús les dijo, no, ni siquiera lleven una bolsa de viaje. Y es bien interesante las instrucciones que Jesús les da, porque al no llevar nada, los discípulos iban a ser desafiados a confiar en la provisión de Dios, a confiar en lo que Jesús iba a hacer en ellos. Iban a ser desafiados a confiar en la provisión de Dios y en la provisión de Dios a través de otras personas. Es decir, que ellos iban a tener que ser humildes, iban a ser desafiados a todo esto, no solamente a confiar, sino a ser humildes, a ser recibidos, a estar dispuestos a ser recibidos por otras personas, estar dispuestos a ser ayudados por otras personas. Porque probablemente ellos a lo mejor pudieran haberse sentido con toda la autoridad al ser enviados por Jesús, pero el hecho de no llevar nada, de alguna manera los hacía necesitar de las otras personas. Esto es bien importante, especialmente para aquellos que compartimos el Evangelio, o aquellos que trabajamos en llevar el Evangelio. Cuando vamos a otros lugares a compartir de Dios, muchas veces podría haber en nosotros este sentimiento de orgullo tal vez, o como idea de que nosotros vamos a ofrecer algo y que las personas no pueden ofrecernos nada. No, al contrario, cuando los discípulos fueron enviados de esta manera, ellos intencionalmente fueron enviados por Jesús para necesitar de las otras personas y para recibir ayuda de las otras personas. Entonces vemos que esta confianza a la que somos desafiados no solamente es una confianza a la provisión de Dios, sino es una confianza del plan de Dios, de cómo Dios va a trabajar no solamente en nosotros, sino también a través de nosotros, en las personas y a través de las personas. Entonces, ¿qué significa entonces para alguien en la actualidad? ¿Qué significa para mí caminar en lo desconocido? ¿Qué puede significar para otras personas caminar en lo desconocido? Porque tal vez no para todos significa tal vez ir a compartir el Evangelio a otras ciudades, como para los discípulos en esos versículos, pero tal vez significa abandonar una adicción o un vicio. Y tal vez alguien pudiera decir, es que esto es lo que he usado durante mucho tiempo para escapar de la soledad, para escapar de dolor, para escapar de estos sentimientos o para escapar de mi pasado. No sé si podría estar bien si no uso esto. Tal vez para alguna otra persona significa terminar con una relación que no es saludable. Tal vez hay personas a las que les es difícil estar solteros o solteras, estar solos o solas, porque sienten la necesidad de tener una persona que tal vez los haga sentir valiosos, los haga sentir amados. Y para algunas personas se les hace difícil estar sin una pareja, sin una persona a un lado. Y tal vez lo que Dios te está diciendo es, confía en mí que yo te puedo sostener, confía en mí que en medio de lo desconocido, de la soltería, yo puedo sostenerte. Tal vez significa renunciar a un trabajo que sabes que tal vez no es honesto, o un ambiente donde sabes que de alguna manera te ves forzado a tal vez participar en cosas que no son del todo honestas. Y tal vez ya comprendiste eso y ahora te sientes, sabes que tienes que tomar una decisión y piensas, no voy a tomarla hasta que no tenga otro trabajo. Y mi pregunta sería, bueno, ¿estás abierto a que Dios puede o que Dios te está pidiendo soltar algo, incluso cuando todavía no puedas ver lo que viene después? Tal vez signifique ser más intencional y serio con tus amistades o con tus conocidos y comenzar a compartir acerca de Jesús. Tal vez nunca lo has hecho. Tal vez sí dices, no, es que soy buena persona. O tal vez dices, es que a través de mi testimonio estoy compartiendo. Pero muchas veces es importante ser intencional y comenzar a hacerlo. A lo mejor tienes temor de cómo hacer esto. A lo mejor podría cambiar la dinámica de tus relaciones, de cómo te ven o cómo se comportan contigo. Y a lo mejor ese es ese terreno desconocido que Dios quiere que tú confíes. Si eres un discípulo de Jesús y has comprendido que su reino debe estar como el centro de tu vida, va a haber muchas circunstancias en las que te encontrarás lidiando con situaciones similares. Va a haber muchas ocasiones en las que te vas a encontrar con Dios llamándote y diciéndote, ándale, da el paso, sígueme a este lugar.
Y Dios te va a estar llamando tal vez a un terreno desconocido, a un lugar donde tal vez no te sientes cómodo, que está fuera de tu zona de confort, donde nunca antes has ido, cosas que nunca antes has hecho, cosas que nunca antes has dicho, maneras en las que nunca antes has tratado con tus amistades o con las personas. Y Dios te va a estar diciendo, confía en mí. Entonces, seremos desafiados a caminar en lo desconocido. Seremos desafiados a ir sin recursos o pensando que no tenemos recursos, pero recursos que Dios va a proveer. Somos desafiados a confiar en que Dios intervendrá en el momento justo. Entonces, ¿qué significaría para tu vida comenzar a poner el reino de Dios como lo primero, como lo central? Piensa en esta pregunta. No la dejes pasar como una pregunta superficial. ¿Qué significaría para ti, para tu vida, comenzar a poner el reino de Dios como algo central? ¿Qué significaría a lo mejor que en tu trabajo estuviera bajo el señorío de Cristo? Que tú dijeras, a pesar de que tengo un jefe, a pesar de que hay una cierta organigrama, voy a trabajar como si Dios fuera el rey. Voy a vivir como si el reino de Dios estuviera implantado en este momento. ¿Qué significaría que tu matrimonio o que tu familia estuviera bajo el señorío de Cristo? ¿Qué cosas tendría que cambiar? ¿Qué cosas tendrían que ser diferentes? ¿Qué desafíos enfrentarías? ¿Qué sería lo más difícil de hacer? ¿Qué sería lo desconocido? Todas estas son preguntas bien importantes. Recuerda, lo primero es que somos desafiados a caminar en lo desconocido. El segundo desafío es somos desafiados a vivir en comunidad. Leamos estos versículos en Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 30. Marcos 10 del 28 al 30. Esto sucede después de que Jesús tiene un encuentro con un joven rico, así lo llaman quienes pusieron los subtítulos a la Biblia, muchos lo llaman así, el joven rico. Un joven que se acerca a Jesús y les dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y da tu dinero a los pobres. Y nos cuenta Marcos que este joven se fue triste porque tenía mucho dinero y lo que Jesús le había pedido hacer era para él sumamente difícil. Y Jesús dice algo como, qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Y sus discípulos estaban ahí presentes, ellos vieron todo este momento. Y Pedro, entonces estos versículos nos dicen lo siguiente, de palabras de Pedro. Dice, entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo lo que haya dejado casa, todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Vamos a retomar estos versículos un poco más adelante. Como discípulos, ellos eran parte de la comunidad de Jesús, aprendían juntos, vivían juntos, crecían juntos. Al ser enviados, no era diferente. En el versículo que leíamos anteriormente decía que Jesús los envió a ellos de 2 en 2. Pablo siguió el mismo modelo, siempre buscó tener colaboradores cuando fue en sus viajes misioneros. Y sí, otra vez, en este punto estamos hablando otra vez de la comunidad, que hemos estado hablando de la comunidad durante todo este tiempo que hemos estado hablando acerca del discipulado. Pienso que en la actualidad existe la idea de que el cristianismo es más individual que comunitario. Seguro has escuchado en ocasiones la frase, cuando voy a la iglesia no me fijo en las demás personas, se trata de yo y Dios. A lo mejor las personas lo dicen de otra manera diferente o le añaden más cosas, pero básicamente algunas personas que dicen eso, se trata de yo y Dios, lo demás o los demás a lo mejor no son tan importantes. Pero esa frase no podría estar más equivocada. Jesús dijo que los 2 mandamientos más grandes eran: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es bien interesante porque a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más grande y Jesús da 2 mandamientos. Jesús no los dividió porque están conectados. Otra persona que habló de esto fue Juan. Y Juan nos dice incluso que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Alguien podría decir,
Yo no odio a mis hermanos, simplemente pues soy indiferente. Pero tenemos que considerar esto, tenemos que considerar que probablemente lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es la indiferencia. Si pensamos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, las personas que pasaron de largo y que no ayudaron al hombre que estaba golpeado en la calle, no estaban de alguna manera mostrando odio, estaban mostrando indiferencia. Y cuando Jesús lo contrastó con el amor y la compasión. Así que tenemos que pensar que probablemente lo contrario al amor no es en sí el odio, sino la indiferencia. Y tenemos que reconsiderar cómo o cuál es nuestra actitud para nuestros hermanos y para con todas las personas. ¿Estamos mostrando amor o estamos siendo indiferentes? Para muchas personas en los tiempos de Jesús, convertirse en seguidores de Jesús significaba ser excluidos de su familia o ser excluidos en ciertos círculos sociales o en cierta comunidad o en toda la comunidad. Y todavía en algunos lugares del mundo, convertirse en seguidor de Jesús puede significar ser cortado de la comunidad. Conozco una persona que solía identificarse como parte de la comunidad LGBT. De hecho, tenía una pareja del mismo sexo. Y cuando esta persona decidió casarse, decidió dejar esa vida y decidió casarse con una persona del sexo opuesto, recibió críticas y recibió, pues, de alguna manera, como el abandono de la comunidad a la que pertenecía antes, porque obviamente había escogido una vida diferente. Y es algo digno de considerar, que personas que se identifican como parte de la comunidad LGBT se enfrentan a un desafío similar al abandonar una comunidad que les brinda seguridad, amor, aceptación y convertirse en seguidores de Jesús. Consideremos esto por un momento. Pensemos en personas que se enfrentan a desafíos similares a los que se enfrentan muchas personas alrededor del mundo al convertirse en seguidores de Jesús. Personas a las que probablemente deseamos alcanzar y pensemos en las palabras de Jesús que leíamos en los versículos. Jesús dijo: aquellos que abandonen casas por mi causa recibirán más. Jesús dijo: aquellos que abandonen familias o padres o madres o hermanos o hermanas recibirán más. Y un pastor hacía esta pregunta y esta pregunta voló totalmente en mi cabeza cuando dijo: ¿qué tal si la manera en la que Jesús va a darles todo eso a las personas que han abandonado todas estas cosas? ¿Qué tal si la manera en la que Jesús va a suplir todas estas cosas es a través de la comunidad de discípulos? Es a través de la iglesia. ¿Qué tal si nosotros somos esos padres o madres o hermanos o hermanas que Jesús va a darles a estas personas que han abandonado sus comunidades o que han abandonado su familia o han sido abandonados o han sido cortados de estas comunidades? ¿Qué tal si la iglesia es el medio a través del cual Jesús va a darles una nueva familia, va a darles una nueva casa, va a darles nuevas cosas? Y se me hizo bien interesante, se me hizo sumamente desafiante y comencé a reconsiderar muchas cosas de mi propia vida, y como pastor me hizo pensar mucho en nosotros como iglesia. ¿Es Renuevo La Paz esa comunidad? ¿Es Renuevo La Paz esa comunidad a través de la cual Jesús puede darles a las personas que abandonan su vida pasada una nueva oportunidad, nuevos hermanos, nuevas hermanas, nuevos padres, nuevas madres? Mostramos como iglesia nosotros esa misma clase de amor y hospitalidad. Y no estoy hablando solamente de recibir a las personas en el edificio de la iglesia. No estoy solamente hablando de recibirlas y no hablar mal de ellos o no verlos feo. Me refiero a no ser indiferentes, sino mostrar amor y compasión y amabilidad. Y considerarnos nosotros: a lo mejor yo soy el padre o la madre. A lo mejor yo soy el hermano o la hermana de esta persona que tal vez ha abandonado relaciones por seguir a Jesús. Somos esa comunidad a través de la cual Jesús va a dar padres y madres, hermanos y hermanas a aquellos que han abandonado su vida pasada. Así que una vez más, pensando en la comunidad, tenemos que pensar en nosotros, en nuestras vidas, si nuestras vidas reflejan el carácter de Jesús. Y aquí entra el tercer desafío: somos desafiados a morir a nosotros mismos. Al ser discípulos de Jesús, somos desafiados a morir a nosotros mismos. Leamos Lucas 9, de 23 al 25. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme.
Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Cuando estoy aconsejando a personas que están lidiando con un comportamiento adictivo, les animo a hacer un ejercicio. Les pido que en una hoja de papel pongan como título: así es como me veré en 5 años si no dejo esta adicción. Y el ejercicio consiste en que tienen que escribir las consecuencias específicas que esta adicción está provocando y cómo podrían empeorar en 5 años. En algunas ocasiones esas consecuencias pueden llegar a la pérdida de la salud de una manera trágica o absoluta, o la pérdida de la vida. También en otra hoja de papel les pido que escriban como título: así es como puedo verme en 5 años si logro vencer esta adicción. Y prácticamente este ejercicio consiste en meditar lo que Jesús está diciendo en estos versículos. Si quieres conservar tu vida, la que tienes ahorita, si quieres conservar esa manera de vivir, vas a destruirte y vas a perderte a ti mismo. Pero si pierdes esa vida por la causa de Cristo, si intercambias tu vida por la vida que Cristo tiene para ti, entonces vas a ganar la vida. El desafío de seguir a Jesús es un desafío radical. No es solamente añadir algo a tu vida. No es solamente añadir a Jesús como un amuleto de la buena suerte. No es como añadir solamente la iglesia en los fines de semana para limpiar tu conciencia. No, el cristianismo, Jesús dijo que si queríamos seguirlo, necesitábamos negarnos a nosotros mismos, decirnos que no. Eso significa que nuestras voluntades están completamente sometidas a Jesús. Nuestras voluntades completamente sometidas a Jesús. Significa que sus intereses, los intereses de Jesús, son primeros que los nuestros. Y su reino es más importante que cualquier reino que nosotros estemos construyendo. Esto es totalmente contracultural. El mundo nos dice que el camino a la verdadera felicidad, el mundo nos dice que el camino a la verdadera realización es complacer todos nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros planes. Por eso en la actualidad muchas personas viven insatisfechas, porque el mundo constantemente está creando falsas necesidades y deseos, y al mismo tiempo no tenemos los recursos para satisfacerlos todos. Jesús nos dice que la vida no se trata de satisfacer todos nuestros deseos, sino de seguirlo a Él. Jesús nos dice que debemos tomar nuestra cruz cada día. Seguir a Jesús es una decisión que tomamos cada día al despertar. Es una decisión constante. En las palabras de Juan el Bautista, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y son bien padres estas palabras de Juan el Bautista. Yo tengo que disminuir, yo, Néstor, tengo que disminuir para que Cristo crezca en mí. Para que lo que sea más visible de mí sea Cristo en mí. En una reunión de jóvenes adultos, un hermano compartía lo siguiente. Decía: al principio tenía miedo, porque pensaba que poner a Jesús en primer lugar me iba a convertir en un mal esposo, en un mal papá y en un mal hijo. Que a lo mejor yo iba a estar menos atento, o iba a tener menos tiempo, o iba a descuidar a mi familia por poner a Jesús en primer lugar. Pero al llevarlo a la práctica, dijo, me di cuenta de que era todo lo contrario. Seguir a Jesús o poner a Jesús en primer lugar me hizo un mejor padre, me hizo un mejor esposo, me hizo un mejor hijo. Ahora soy más atento, ahora soy más amoroso, etc. Entonces es como ver las palabras de Jesús en la práctica. Si tuvieras que hacer una lista de las cosas más importantes en tu vida, ¿qué cosa ocuparía el primer lugar? Si hicieras una lista de las cosas más importantes en tu vida, ¿qué cosa ocuparía el primer lugar? Y como sé que todos aquí son buenos cristianos, como sé que todos aquí son sumamente espirituales y súper chidos, sé que todos van a poner a Dios en primer lugar. Ok, aquí te va otra pregunta. ¿Qué cosa está en el segundo lugar? ¿Qué cosa está en el segundo lugar de esa lista? Porque es probable, es muy, muy, muy probable que lo que esté en segundo lugar es lo que esté constantemente compitiendo con Dios por tu corazón. Probablemente eso que tú pones en segundo lugar es lo que constantemente está compitiendo con Dios por tu corazón. Y probablemente es el primer lugar, pero como no quieres tal vez admitirlo, pusiste a Dios primero.
Jesús dijo algo bien interesante. Jesús dijo, el reino de los cielos es como un tesoro que está escondido o que está enterrado en un terreno y que alguien lo encuentra, que alguien encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder y luego va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno porque sabe que en ese terreno hay un tesoro. Dice Jesús, así es el reino de Dios, es un tesoro escondido y cuando te das cuenta del valor que tiene, sabes que vale la pena perderlo todo. Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Somos desafiados a negarnos a nosotros mismos por una causa que vale la pena. Entonces, muchos buscan a Jesús para que Jesús les dé sentido a sus vidas, pero hasta que no comprendas que Jesús es el sentido de tu vida, nadie más te lo va a poder dar. Entonces, vimos estas tres cosas. Somos desafiados a caminar a lo desconocido, somos desafiados a vivir en comunidad y somos desafiados a negarnos a nosotros mismos. Esas tres cosas tienen que ver con la experiencia. El tercer ingrediente que habíamos hablado acerca del discipulado. ¿Recuerdas? Habíamos hablado del descubrimiento, de la profundidad y ahora estamos hablando de la experiencia, de una causa que vale la pena, de vivir en nuestras vidas las enseñanzas y los mandamientos de Jesús que nos van a enfrentar con estos tres desafíos. Y ya nos llevamos de tarea algunas preguntas de práctica que son bien importantes hacernos y que nos llevarán a ser discípulos de Jesús, a enfrentar estos desafíos de frente y poder tomar la decisión correcta. Déjame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas estos desafíos, porque nos recuerdas de qué se trata ser discípulo y porque tú deseas que podamos seguirte, deseas que podamos encontrar en ti ese tesoro escondido por el cual vale la pena perder nuestras vidas para ganar ese tesoro, para ganarte a ti, Señor. Así que permite que podamos cada día tomar la decisión de seguirte, enfrentar estos desafíos de frente con tu ayuda, de tu mano y poder ser vencedores, poder seguirte y poder, Padre, cumplir tu misión de ir, de ser y de hacer discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.